Estamos con este tema llamado ligamiento genético, el cual es muy importante para comprender algunas diferencias en la herencia y, por lo tanto, la interpretación de perfiles genéticos o relaciones de parentesco para sistemas como el cromosoma X, donde los genes o marcadores que se analizan ahí, pues al estar en el mismo cromosoma, están ligados. La contraparte del ligamiento genético o la parte normal, sin modificación, de la herencia de dos genes es la transmisión independiente que se describe en la segunda ley de Mendel, donde se observa cómo cuando hablamos de dos genes que están en diferentes cromosomas y hay dos alelos para cada uno de ellos, genera 4 gametos con combinaciones distintas de alelos, como aquí vemos las mayúsculas en un gameto, las minúsculas, y 2 combinaciones de mayúscula y minúscula diferente. Cada uno de estos, cuando hay transmisión independiente, se genera en igual proporción, es decir, un cuarto o 25% para cada uno. Pero, ¿qué pasa cuando los dos genes que estamos evaluando se encuentran dentro del mismo cromosoma? En este caso que está representado aquí en la imagen, donde no hay intercambio genético, lo que sucede es que los gametos y eventualmente los individuos que van a recibir estos gametos van a tener las mismas combinaciones que tenían sus padres, o una de las combinaciones que tenía su padre. A esto se le llama un ligamiento genético completo, y cuando se hereda esa información tal cual, en bloque o en conjunto como una unidad, se le define como haplotipo, como sería el caso de los haplotipos del cromosoma Y, donde prácticamente todo el cromosoma, tal cual lo recibimos de padres, a hijos varones. Muy bien. Entonces, también una analogía para comprender esto del ligamiento genético es como los rasgos del color rubio del cabello o los ojos claros, azules o verdes, donde intuitivamente sabemos que una persona que tiene el cabello rubio va a ser más probable que tenga los ojos azules o verdes que una persona con cabello negro o con tez de la piel oscura. Entonces ahí es donde estamos viendo cómo algunos rasgos que pueden estar ligados o cercanos dentro de un mismo cromosoma pueden heredarse en conjunto, como una unidad. Pero lo que sucede dentro de la meiosis, es decir, durante la etapa de formación de los gametos, es que hay intercambio entre las cromátides de cromosomas homólogos. Lo que sucede entonces es que este intercambio provoca que se genere una proporción de gametos recombinantes. Cuando no hay recombinación, como ya lo vimos en la diapositiva pasada, los gametos van a ser iguales a los que presenta el padre o el individuo que está generando los gametos, como estos que estoy señalando ahora, que aquí se señalan como no recombinantes, aunque yo prefiero llamarlos parentales para diferenciarlos de los que vamos a ver ahora, que son los gametos recombinantes. Estos recombinantes se generan precisamente por este proceso de intercambio de información entre estas cromátides no hermanas y permite que se generen combinaciones que no existían o que no tiene el padre. En este caso, estas combinaciones donde ya se juntan las mayúsculas y las minúsculas. ¿Y de qué va a depender que se generen esos gametos recombinantes? Pues de la distancia. Mientras más alejados estén en el cromosoma, va a haber más espacio disponible para que exista o se lleve a cabo un evento de recombinación. Si están muy cercanos dentro del cromosoma, eso disminuye, hay menos espacio disponible para que se dé la recombinación. Entonces, esa distancia va a ser un factor clave para la recombinación. Bueno, vamos a evaluar en lo que
falta de esta plática las proporciones, cómo se afectan cuando hay ligamiento genético. Repitiendo un poco los conceptos anteriores o tratando de aterrizar todo esto, se generan gametos iguales a los del individuo que los genera, que aquí denominamos parentales o no recombinantes, y cuando hay recombinación se generan los recombinantes, que son combinaciones de alelos que no existían antes. La manera de medir este ligamiento genético es mediante los eventos de recombinación que se observan entre un locus y otro. Y en honor al científico que lo describió, se le llamó a esta medida centimorgan, que no es otra cosa que porcentaje de recombinación. De manera que si nos dicen que el gen A y B, como en el ejemplo, están a 20 centimorgans, significa que se espera que haya un 20% de recombinación o 20% de gametos recombinantes en el individuo que está generando sus gametos. Por lo tanto, si el 20% son recombinantes, el restante 80% no van a recombinar y van a tener la misma combinación de alelos que el padre. Este porcentaje de 20% pues se divide en cada una de las combinaciones que se forman. De igual forma para los parentales, que es 80%, cada una de las combinaciones tendría una proporción de 40%. En este otro ejemplo tenemos que la recombinación o los centimorgans entre los genes A y B es 30%, por lo tanto 15% sería para un tipo de gameto y 15% sería para otro. Algo interesante que quiero resaltar en esta diapositiva es que observamos que las combinaciones de alelos en los gametos parentales antes de la recombinación incluye una mayúscula y una minúscula en cada uno de ellos, y cuando recombinan se generan o se vuelven a unir las mayúsculas y las minúsculas. Esto para que no se vayan a quedar con la idea que siempre los parentales van a tener mayúsculas y minúsculas en cromosomas individuales. No, esto puede cambiar. Si tenemos que el 30% es recombinante, pues el restante 70% serían los parentales, que se dividiría entre las dos combinaciones que se forman. Como resumen de esta información, entonces tenemos que el ligamiento genético es como la contraparte de la transmisión independiente, que es la segunda ley de Mendel, que podríamos describir de esta manera: que cuando los genes están cercanos en el mismo cromosoma, esto disminuye la recombinación entre ellos durante la meiosis y se dice que están ligados. Eso hace que se genere o que se incremente el número de haplotipos parentales en los gametos. Y un centimorgan pues es un porcentaje de recombinación. Vamos a aplicar esto en un ejercicio práctico que es el siguiente, donde los genes A y B están a 30 centimorgans en el cromosoma 8. Un individuo que tiene las combinaciones A mayúscula y B minúscula y su contraparte A minúscula con B mayúscula en cada cromosoma respectivamente, ¿qué proporción de gametos parentales y recombinantes generará? Lo primero que les recomiendo es aterrizar, preferentemente esquematizada, las posiciones o lo que plantea el ejercicio. En este caso es un individuo que tiene aquí sus dos cromosomas como individuo diploide. En un cromosoma, según nos dice el ejercicio, tiene una mayúscula y una minúscula, y viceversa en el otro, y los separan 30 centimorgans y están localizados en el cromosoma 8. ¿Cuáles serían los gametos recombinantes? Esa sería la siguiente pregunta a contestar. Considerando que estos se generan mediante eventos de recombinación, que por eso aparece este símbolo de esta X aquí, en esa recombinación se unirían las mayúsculas
y las minúsculas en cromosomas separados, y esos serían los gametos recombinantes. Una vez que definimos cuáles son los gametos recombinantes, la pregunta se enfoca en que, digamos, la proporción de ellos, debido a que están a 30 centimorgans, pues esperaríamos que sea el 30%. Los gametos parentales, por su parte, serían los que quedan igual a como los tiene el individuo que los generó, es decir, hay una mayúscula y minúscula en cada uno de ellos. Ya decía que el 30% serían recombinantes porque están a 30 centimorgans, 15% de cada uno, 70% de gametos parentales, que es la contraparte, 30 más 70, y nos quedaría 35% de cada uno. Y ya con eso contestamos ese ejercicio. Vamos a ver el ejercicio 4, donde ahora tenemos 3 combinaciones de genes. La pregunta es la siguiente. Estos genes X, Z y W, están en el cromosoma 1. La distancia entre X y Z son 28 centimorgans, entre X y W son 42 centimorgans y entre Z y W son 8 centimorgans. Bueno, de nuevo, me enfocaré en plantear, en esquematizar esta situación. Este es el individuo, que sería, también en el ejercicio se plantea que es triple heterocigoto o trihíbrido, y tiene las mayúsculas en un cromosoma y las minúsculas en otro. De hecho, esto lo dice aquí, la pregunta es ¿qué proporción de gametos parentales y recombinantes generará, considerando que están en el mismo cromosoma mayúsculas y minúsculas? Entonces vamos a comenzar a resolverlo. Lo primero que quisiera comentar es que este ligamiento no tiene propiedades aditivas. Tal vez por ahí les llame la atención que 28 más 8 son 36, no 42. No fue un error, es que realmente no tiene propiedades aditivas. Tal vez no es tan grande esta diferencia, pero bueno, yo quise enfatizar este hecho de que no tiene propiedades aditivas. Ya en la resolución del problema, otra cosa que les puede llamar la atención es de que lo estoy resolviendo no para los 3 genes simultáneamente. El ligamiento normalmente se mide en pares. Es posible hacerlo en tríos o entre 4 marcadores, pero lo más común, lo más útil ha sido evaluarlo por pares. En este caso comenzaremos con la combinación X y Z, los cuales están a 28 centimorgans. Entonces, considerando la recombinación, definimos cuáles son los gametos recombinantes, que en este caso serían aquellos donde se une una mayúscula y una minúscula en ellos, y estarían a 28%, o se generarían 28% de ellos porque sabemos que están a 28 centimorgans. 14% de cada uno. Los parentales serían aquellos que quedan igual, donde mayúsculas y minúsculas están en cromosomas separados a una proporción que es la contraparte del 28, que serían en este caso 72, donde 36% sería la proporción de cada uno de los gametos parentales. Bueno, vamos al siguiente, donde es el mismo planteamiento, pero vamos a resolver una situación diferente. Primero el ligamiento entre X y W, que ese no lo habíamos hecho. Primero definimos los gametos recombinantes, que sería igual, donde mayúscula y minúscula se unen en un solo cromosoma. Estos estarían a 42 centimorgans, o se generaría 42% de ellos, porque el problema nos dice que están separados a 42 centimorgans, lo que nos daría un porcentaje de 21% para cada una de estas combinaciones o gametos diferentes. Los gametos parentales sería donde están mayúsculas y minúsculas separados en cromosomas diferentes. La proporción en la que se generaría sería la contraparte 58%, donde 29% correspondería para cada uno de ellos.
En el caso del ligamiento de Z y W, que es el que nos hacía falta, definimos los gametos recombinantes, que en este caso, o nuevamente, se separan las mayúsculas y minúsculas en cromosomas diferentes. Su proporción sería 8%, donde cada 4% correspondería a cada uno de ellos. Los gametos parentales nuevamente serían donde están mayúsculas y minúsculas separados en cromosomas diferentes. Su proporción ahora sería 92%, que es la contraparte del 8%, y le correspondería 46% para cada uno de ellos. Y con eso terminamos. Muy bien, vamos a tratar de abordar un problema más complejo donde vamos a ver cómo afecta este ligamiento para hacer algunas estimaciones en cuanto a las proporciones o la probabilidad de que se generen algunos individuos en la descendencia. Bueno, les recomiendo, si es posible, que traten, previo a que yo muestre las respuestas, que ustedes traten de obtenerlas por sí mismos, dar pausa al video y tratar de contestarlo. Bueno, la pregunta inicial es: ¿cuál es el genotipo de los padres? En esta genealogía hay que tratar de utilizar A mayúscula y A minúscula para designar los alelos dominante y recesivo del gen para el rasgo A y B mayúscula y B minúscula para los alelos dominante y recesivo del gen para el rasgo B. Hay que considerar que el individuo, que la mujer muestra el rasgo B, es un rasgo recesivo, y el varón muestra el rasgo A. Entonces ya por un lado podemos saber que la mujer es homocigota BB recesivo o minúscula. ¿Por qué? Porque manifiesta la enfermedad. Mientras el varón sería homocigoto AA minúscula porque presenta esa enfermedad recesiva. Entonces ya, al menos ya tenemos parte de la información. No presenta la mujer, no presenta el rasgo A, ni el varón presenta el rasgo B. Entonces ya con esto podemos más o menos darnos cuenta de los genotipos que tendrían en relación a la explicación que ya daba previamente. Este es homocigoto para A, por eso muestra esta enfermedad, y la mujer es homocigota, tiene la homocigota para B minúscula porque presenta esa enfermedad recesiva. Aquí, como no sabemos si el individuo es homocigoto o heterocigoto para el alelo normal de A y B respectivamente en esta pareja, pues nada más se le pone como B, y en la segunda posición se pone en blanco. Entonces las mayúsculas en este caso representan al alelo normal, es decir, que no manifiesta ninguna de las enfermedades. Y ya contestamos la pregunta 1. La siguiente pregunta nos dice: ¿cuál es el genotipo del individuo 3? Entonces, pues simplemente haciendo un cuadrito de Punnett, sabemos que la mujer va a generar estos gametos, o sea, se va a unir a una A con una B minúscula, una A mayúscula con B minúscula, la línea con el B minúscula, y en su caso el varón va a presentar siempre A minúscula combinado con B mayúscula o con un espacio en blanco. Cuando juntamos esta información, nos damos cuenta que, considerando que el individuo 3 no presenta ninguna enfermedad, el color del cuadro no es ni azul ni rojo, es normal, entonces podemos predecir que el individuo va a tener el genotipo doble heterocigoto, porque sería la única manera en que él podría ser normal, es decir, no manifestar ninguna de las enfermedades recesivas de las que estamos hablando en el problema. Si fuera este genotipo, pues para que fuera normal para los dos genes que estamos hablando, tendría que ser este B mayúscula, esta posición que está en blanco, lo que nos llevaría al mismo genotipo que ya habíamos predicho. Entonces, la respuesta, pues ahí la tenemos en cuanto al genotipo del individuo 3.
Muy bien. Vamos al siguiente. Nos dice en la siguiente pregunta que si los genes para el rasgo A y B no están ligados, ¿cuál es la probabilidad de que la progenie, indicada como signo de interrogación, no muestre cualquiera de los rasgos recesivos ni A ni B? Es decir, que sea la probabilidad de que tenga al menos una mayúscula para los dos genes, lo que lo llevaría al estado de normalidad para los dos rasgos recesivos. Bueno, considerando que ambos individuos provienen de los mismos padres y por lo tanto tienen los mismos genotipos, generarían estos gametos que ya están aquí en el cuadro de Punnett, lo que nos daría esta probabilidad en cuanto a la descendencia que tendría este cruce o esta pareja. ¿Cuál sería la probabilidad de que no manifiesten cualquiera de los rasgos recesivos? Podemos analizar las combinaciones del cuadro de Punnett o aplicar esta pequeña fórmula, la probabilidad de que presente una A con mayúscula con otro, o la probabilidad de que me presente la B mayúscula con otro, que sería 3/4 en el primer caso, por 3/4 sería 9/16. Y si vamos al cuadro de Punnett, serían estos que estoy señalando aquí, esto como un triángulo, donde todos esos genotipos, presentan al menos una letra mayúscula para cada uno de los dos genes, que corresponde con la respuesta 9/16. Los demás pues ya tienen alguna combinación o alguna homocigosis para los dos alelos y ya no cumplen con los requisitos de la pregunta. En la siguiente pregunta, si los genes para el rasgo A y B están ligados a 20 centimorgans en el mismo cromosoma, ¿cuál es la probabilidad de que la progenie indicada como signo de interrogación no muestre cualquiera de los rasgos recesivos? Bueno, entonces ahí tenemos que definir cuáles son los parentales, los gametos parentales que están produciendo estos individuos y cuáles son los gametos recombinantes. En este caso, se puede predecir que los parentales serían aquí los que están en rojo, es decir, una combinación de mayúscula y minúscula. Una vez que tenemos esa información, entonces ya podemos tratar de ver cuáles son los genotipos que cumplen con el requisito de la pregunta, es decir, que al menos tengan una mayúscula para los dos genes. Y son los que ya indicábamos anteriormente, que es estos que forman como un triángulo. Y para sacar la probabilidad, en este caso, donde ahora hay ligamiento, tenemos que saber la probabilidad de generar cada uno de los gametos en la pareja. Considerando que hay ligamiento de 20 centimorgans, entonces se generaría 20% para cada uno de los gametos recombinantes y 40% para cada uno de los parentales. Cuando ponemos esa información, esos valores de probabilidad en cada uno de estos gametos, pues eso nos permite obtener la probabilidad de obtener ciertas combinaciones en la descendencia, simplemente multiplicando los valores de cada uno de los gametos y ya simplemente nos resta sumar, es decir, sumamos todos estos y la respuesta en este caso sería 0.51. Esa es la probabilidad de generar de que en esta cruce se genere un individuo que no presente ninguna de las dos enfermedades. ¿Por qué? Porque presenta al menos un alelo dominante o normal para los dos genes. Bueno, en este siguiente ejercicio se habla de dos genes ligados en el cromosoma 18 que generan los siguientes haplotipos
en un individuo, RH mayúscula y RH minúscula. Dada la distancia entre estos dos genes, que es de 5 centimorgans, hay que contestar las siguientes preguntas. Bueno, aquí primero esquematizo el problema. Es un individuo que es doble heterocigoto, donde está el RH mayúscula en uno y RH minúscula en otro, y están a 5 centimorgans en el cromosoma 18. Bueno, ahora vamos a tratar de contestar la pregunta, definir haplotipos parentales y recombinantes que genera este individuo en sus gametos y las proporciones esperadas de cada uno. De nuevo, la invitación a que pongan pausa, traten de contestar en su cuaderno cuál sería la proporción de gametos parentales y recombinantes. Igual, si ya lo hicieron, vamos a la respuesta. Los gametos recombinantes pues serían aquellos donde se une mayúscula y minúscula en un cromosoma y en un cromosoma y otro, serían los gametos recombinantes que se generarían en una proporción de 5% porque están separados a 5 centimorgans, y los gametos parentales serían los que permanecen igual, mayúsculas y minúsculas separados en cromosomas diferentes, y su proporción sería 95% con 47.5 para cada uno. En otra pregunta derivada del mismo planteamiento, si el individuo tuviera descendencia con una pareja que tuviera los mismos haplotipos que él, y considerando el ligamiento descrito, hay que contestar esta pregunta. Entonces se plantea que este individuo tiene descendencia o tendría descendencia con una mujer exactamente igual que él, genéticamente para estos dos genes. ¿Cuál sería la probabilidad de que tengan un hijo que manifieste ambas características dominantes? Es decir, en probabilidad sería esto que está aquí en negritas. Entonces, el planteamiento se tendría que hacer así. Hacer el cuadrito de Punnett, poner las frecuencias de cada uno de los gametos. Aquí era 0.475 para cada uno, y aquí era 0.025 para los recombinantes, y simplemente multiplicando los valores de los gametos que van a aportar para los genotipos que se están buscando, que son todos estos que están aquí marcados. Multiplicando esos valores obtenemos la probabilidad de obtener un individuo con ese genotipo en la descendencia, y después simplemente se suman, que es lo que estoy presentando ahora en la diapositiva. En este caso hay 4 valores que presentan el mismo resultado, que son estos que estoy señalando en este momento. Hay 2 que presentan este resultado, que sería estos 2 de aquí en medio, y finalmente hay 3 que presentan estos valores, serían estos 3 que están como en esquinas. Entonces se multiplican por el número de veces que se repiten y después se suman. Entonces la probabilidad de obtener ese resultado, de que tengan un hijo, esta pareja que manifieste ambas características dominantes, sería 0.725-625. ¿Qué hubiera pasado si no estuvieran ligados R y H en el mismo cromosoma? El resultado hubiera sido lógicamente diferente. Y ahora lo presento. Simplemente sería 9/16. Como la probabilidad de cada uno de estas combinaciones es un 16, simplemente se sumarían, pero vemos cómo hay diferencias importantes en una probabilidad y otro debido al ligamiento genético. En la siguiente pregunta se indica cuál es la probabilidad de que se tengan un hijo doble heterocigoto
dado el ligamiento genético antes descrito. ¿Cuáles son los dobles heterocigotos? Pues son estos que están en la diagonal, que se representan aquí en probabilidad de RH mayúscula y HH mayúscula y minúscula respectivamente. Entonces, la probabilidad que se pregunta se contestaría de esta manera. Como se repite 2 veces cada uno de estas probabilidades, que son resultado de multiplicar los valores de los gametos que constituyen o que generaron a ese individuo, simplemente se obtiene el resultado y luego se suma y tenemos que la probabilidad de tener un hijo doble heterocigoto sería 0.4525 o 45.25%. Si no existiera ligamiento, pues el resultado hubiera sido pues casi la mitad, 4 de 16, que sería 25%. En la última pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que tengan un hijo doble homocigoto recesivo? Bueno, pues el doble homocigoto recesivo nada más hay un individuo que cumple con estas características, que resulta de multiplicar pues la probabilidad de los gametos que lo constituyeron, que serían estos que están en los extremos. Entonces la probabilidad sería 22.56%. Si no existiera el ligamiento, la probabilidad hubiera sido un 16avo, que corresponde a 6.25%. Vemos aquí una diferencia pues muy grande, casi más de 3 veces es más grande la probabilidad debido al ligamiento que si no existiera este ligamiento genético, si no estuvieran dentro del mismo cromosoma estos genes. Bueno, con esto entonces vemos el impacto del ligamiento genético en las estimaciones o las probabilidades para que se genere algún tipo o se deje de generar algún tipo de genotipo en la descendencia. Con esto termino esta que es la parte básica de genética y continuaremos con genética de poblaciones. Gracias.